Nutrición y Vida, tu espacio en el que recuerda estamos dedicados para ayudarte a resolver todas tus dudas de nutrición. En este buen lunes frío quiero primero darle las gracias a todos los que están de este lado para ayudarte a que este programa pueda seguir en pie, a Toño en los controles, a Rosy Muñoz en la producción, a César en las cámaras y de este lado del micrófono a tu maestra de nutrición clínica, Luisa Ortega. El día de hoy, hablando de un tema muy interesante, el lunes recuerden que hablamos sobre hábitos, hablamos sobre cómo le podemos hacer para poder integrar todas estas cosas que Luisa dice al aire en nuestro día a día. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los 10 hábitos que van a hacer tu vida más saludable. Vamos a tener el gusto de tener en la línea al doctor Edgar Vázquez Garibay. Él es director del Instituto de Nutrición del CUCS de la UDG y va a estar aquí a partir del segundo bloque platicándonos cuáles son aquellos hábitos que nos pueden ayudar a de verdad aterrizar todas estas ideas para poder ser una persona que esté más cerca de ser saludable, ¿no? El día de hoy está frío y yo les traigo una receta riquísima de una reducción de Jamaica para ponerlo como aderezo para las ensaladas, pero la verdad es que creo que les voy a platicar de otra cosa. Así es que nos vamos a ir con la siguiente sección. Nunca es tarde. Hoy empiezo. Bueno, no, lo prometido es deuda, así es que sí les voy a dar la receta de la reducción de Jamaica para que lo puedan usar como un aderezo. Realmente está muy fácil de hacer. Ahí les va, para que apunten. Esto es para ensaladas, por ejemplo, para ensaladas de hojas verdes, es decir, lechuga, arúgula, cale, berros, cualquiera de estas hojas verdes. Podemos ponerle un aderezo que le dé un poquito más de sabor así, más agridulce, que en esta ocasión lo vamos a hacer de Jamaica. Ahí les va que necesitamos. Es media taza de flores de Jamaica. Vamos a usar una cucharadita chiquita, cucharadita de miel. Un cuarto de taza de vinagre de manzana. 2/3 de taza de aceite de oliva. Sal y pimienta al gusto. Así de fácil. Media taza de flor de Jamaica. Una cucharadita, es decir, 5 gramos de miel. Un cuarto de taza de vinagre de manzana, 2/3 de taza de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Lo primero es hervir la Jamaica con 2/3 de agua hasta que ésta se reduzca, se haga chiquita. Como va a quedar como si fueran 2 cucharaditas y luego la vamos a colar. Luego vamos a mezclar ese concentrado con el resto de los ingredientes. Así de sencillo. Lo único que tenemos que hacer es hervir la Jamaica para que de verdad se concentre el sabor y luego lo mezclamos con la cucharadita de miel, vinagre de manzana, aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Así de sencillito. Pero les voy a decir que hoy salí de mi casa y me di cuenta que hace un frío que qué barbaridad. Entonces se antojan las bebidas calientes. Así es que yo creo que esta semana vamos a estar hablando de bebidas calientes ricas. Y les traje también la receta de un té de Jamaica, honestamente, porque se me antojó, porque está muy propicio el clima para estar tomando bebidas calientes. Recuerda que una de las razones o una de las ventajas que tienes de comenzar tu día con una bebida tibia es que inicia la digestión. Digamos que las terminales nerviosas a nivel intestinal empiezan a moverse, se ven estimuladas por una temperatura con un líquido con una temperatura ligeramente más alta. Entonces se ven estimuladas, comienzan a moverse y la digestión comienza. Para todas aquellas personas que de repente como que sienten que el estómago o el intestino no está funcionando bien, vamos comenzando con una bebida tibia. Ojo, tibia es que mi lengua lo pueda soportar. Si está demasiado caliente se van a lastimar, entonces no porque esté más caliente funciona mejor. Simplemente es una bebida tibia en el ayuno y nos puede caer bien. Una idea fácil, sencilla, que siempre nos puede funcionar es un poquito de agua tibia con el jugo de un poquito de limón. Esa siempre es una buena idea, pero les voy a platicar que podemos hacerlo también como un té de Jamaica, que es poner el agua a hervir, ponemos un poquito de Jamaica para que tenga un sabor diferente. Lo que podemos hacer es agregarle unas rajitas de canela. Si tienes anís, puedes agregarlo. ¿Qué te parece un poco de vainilla? Un poco de clavo. Se me antoja combinarlo con un té de durazno. Si tienes por ahí alguna bolsita de té de durazno lo puedes agregar. Y al final
podemos agregar un poco de este edulcorante que es granulado, que es para sostenerse estable a temperaturas un poquito más altas, y lo podemos mezclar. Si no lo quieres endulzar, no pasa absolutamente nada. Los sabores de la jamaica, el anís, la vainilla, el clavo, el durazno, inclusive la canela pueden darle un sabor muy muy rico a esta infusión que puedes hacer por la mañana. Es más, si esta receta te gusta, si alcanzas a prepararlo ahorita en la mañana, la puedes utilizar por el resto de la semana y te va a caer muy bien, muy reconfortante este saborcito como agridulce, entre agridulce y dulce, para que puedas tener una buena digestión. Y el día de hoy, recuerda, vamos a hablar acerca de 10 hábitos que harán tu vida más saludable. Recuerda que si te interesa el tema, puedes comunicarte con nosotros a través de los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01800 727 54 20 y tu línea directa Austin 512 215 4909. También puedes comunicarte con nosotros a través del correo electrónico nutricionyvida@radiomujer.com.mx. Puedes hacerlo también a través de Twitter @nutricionvida1. Y les platico que ahorita el chat no está abierto, entonces no vamos a poder platicar por ahí, pero podemos hacerlo, les decía, por las diferentes redes sociales. Podemos hacerlo a través de Twitter. Si tienes por ahí, a todo el mundo traemos el Twitter en el celular, entonces pueden comunicarse con nosotros, podemos ir resolviendo dudas y podemos ponernos de acuerdo para que nos platiquen qué cosas les interesa que platiquemos. Así es que recuerden, vamos a tener al doctor Edgar Vázquez Garibay, director del Instituto de Nutrición del CUCS, a partir del segundo bloque. Quédate con nosotros, recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM. Regresamos. (7:19), ya estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, tu espacio para resolver dudas de nutrición. Hoy, como buen lunes, estamos hablando acerca de cómo integrar hábitos a nuestro día a día, hábitos que nos van a llevar a tener una mejor calidad de vida. Tenemos en la línea al doctor Edgar Vázquez Garibay. Él es director del Instituto de Nutrición del CUCS y está aquí para platicarnos cuáles son aquellos hábitos que nos pueden ayudar a de verdad tener una mejor calidad de vida. Doctor, buenos días. Buenos días, Luisa. Buenos días a usted y a su audiencia. Muchísimas gracias por estarse dando el tiempo de compartirse con los radioescuchas. Doctor, platíquenos, ¿cuáles son aquellos hábitos que nos pueden llevar a ser un poquito más saludables? Bueno, pues efectivamente son importantes crear y acostumbrarse a tener buenos hábitos de alimentación. Estos, junto con otros hábitos, van a mejorar significativamente la calidad de vida de las personas y a prevenir enfermedades. Podríamos decir, Luisa, que hay un hábito que conviene recordarle a la gente, por ejemplo, el consumo habitual de lo que llamamos hidratos de carbono complejos, que se refieren principalmente, por ejemplo, al pan, a los cereales integrales como el arroz, la avena, el trigo, el maíz. Son alimentos que deben estar en la dieta de todos los mexicanos, sobre todo porque tienen hidratos de carbono muy importantes porque dan energía y aparte dan fibra y dan vitaminas de complejo B. Entonces debe ser un buen hábito de alimentación en toda nuestra población. Otro hábito importante en este sentido es evitar las harinas refinadas, ¿no? Las harinas refinadas tienden a quitarle parte importante del valor nutritivo que tienen los cereales, entonces no es un buen hábito, y por otro lado pues invitan a aumentar de peso. Claro, ¿quiere decir que el pan y la tortilla, doctor, en realidad no engordan? Porque esa sería como, digamos que la idea común que existe dentro de la población. Yo quiero bajar de peso, entonces, dejo de comer tortillas. ¿Es esto cierto? No, yo creo que esto, como otros mitos también en relación con la alimentación, tiene más que ver con la cantidad o las raciones que la persona consume. Pero si una persona mantiene una alimentación equilibrada, y equilibrada nos referimos a la cantidad de proteínas, grasas, hidratos de carbono, de energía que consumen, y la cantidad de energía que consumen es la cantidad adecuada para su peso, para su edad, entonces pueden comer perfectamente bien estos alimentos que son tan importantes en la dieta.
Claro, entonces nada de satanizarlos. Me encanta que hayamos comenzado con este hábito número 1, con el consumo de carbohidratos complejos, que como bien usted nos menciona, nos dan energía y además energía de largo plazo, ¿no? Exactamente. Un segundo hábito que también, bueno, todo el mundo conoce, pero hay que fomentarlo al máximo, es el consumo de cuando menos 4 a 6 raciones de frutas naturales y verduras al día. Uh-huh. Esto significa que usemos parte de las 5 comidas que debemos de realizar, o sea, las 3 comidas mayores y 2 colaciones intermedias, en donde introduzcamos frutas y verduras, porque son muy importantes, porque ofrecen fibra, ofrecen agua, nutrimentos inorgánicos, algunas vitaminas. Entonces son muy buenos acompañantes de la dieta. Tenemos que acostumbrarnos cada vez más al consumo de estos alimentos tan útiles, y desde luego a acostumbrar a nuestros niños desde muy pequeños para que muy pronto se familiarice con las frutas y las verduras que deben acompañarnos por el resto de su vida, ¿no? Claro, porque además si no nos ven a nosotros consumirlos, si no damos ejemplo de ello, pues va a ser muy difícil que ellos quieran consumirlos, ¿no? El típico ejemplo del pequeñín que, pues no le gustan las verduras, y volteamos a ver a los papás y pues no le gustan las verduras, ¿no? Es importante que hagamos hincapié en que no es solo por nosotros, sino por las generaciones venideras. Ese punto que tocas, Luisa, es fundamental. Si los niños no ven con el ejemplo a sus papás a consumir frutas y verduras, entonces ellos tampoco lo van a hacer. Definitivamente el cambio de hábitos en nuestra población mexicana tiene que comenzar por el ejemplo que los adultos demos a nuestros hijos. De otra manera va a ser muy difícil lograr buenos hábitos en nuestros niños. Bien, y es en cada, como se los digo yo, doctor, repetidamente en el programa, es en cada lonchera, en cada desayuno, en cada comida y en cada cena, donde nos sentamos a darles el ejemplo a los que están más pequeños, ¿no? Entonces nada de que, pues es que en la casa ya se hacen algunas cosas, no, es en cada sentada, ¿no? Exacto. Otro consejo, otro hábito importante también es el consumo de leche y de derivados de la leche con poca grasa o descremadas, sobre todo en adultos. En niños menores de 2 años, ellos sí pueden consumir leche, de hecho deben consumir leche entera, pero ya a partir de los 2 o 3 años, el consumo de leche y derivados es fundamental. Mucha gente cree que la leche no es tan importante, pero es muy importante, por ejemplo, en el niño, por el contenido de proteínas de muy alta calidad y de calcio. Y en los adultos, pues yo diría que por la misma razón, sobre todo en mujeres a partir de los 18 años, es muy importante que aseguren el consumo de calcio en su dieta, porque esto las va a prevenir de presentar osteoporosis y fracturas fácilmente a partir de la edad del climaterio. Entonces yo creo que la mujer debe acostumbrarse al consumo de leche, cuando menos descremada, cuando menos 2 veces al día, para, en primer lugar, aportar proteínas de muy alta calidad y otros nutrimentos muy importantes de las vitaminas del complejo y vitamina A, pero además por el contenido de calcio que le va a prevenir en edad futura la presencia de osteoporosis. Doctor, ¿y qué hay sobre esta idea que existe en la población de manera, le voy a decir, muy arraigada o de manera muy común, acerca de que la leche hace daño, de que la leche tiene hormonas y quién sabe cuánta cosa mala nos hace? ¿Qué podría decirle a los radioescuchas al respecto? Bueno, ese es, como usted dice, un mito que se ha prolongado, que se ha alargado demasiado en la población, y pues es incorrecto. Hay que decir en este punto, Luisa, que la leche no es un alimento habitual en la dieta del mexicano. Ancestralmente, pues los mexicanos no teníamos vacas, por ejemplo, entonces el consumo de leche de vaca no era muy común. Sin embargo, como usted sabe muy bien, en los países nórdicos la leche es un alimento fundamental, y no solo 1 o 2 veces al día, sino lo toman con mucho más frecuencia. Uh-huh. Pero tratando de crear un buen hábito en nuestro pleno siglo XXI, yo creo que cuando menos 1 o 2 vasos de leche al día, o bien derivados de la leche, como el queso, por ejemplo, la panela, el queso cottage, el yogur simple, natural,
todos estos alimentos que son derivados de la leche son fundamentales para lograr una dieta equilibrada que tenga todos los nutrimentos adecuados. Entonces yo creo que quienes hablan de que la leche no es buena para el consumo, pues creo que es un error. Se quedan cortos, ¿no?, en información. Exactamente, debemos pensar que estamos hablando de leche limpia, leche no contaminada, que no tenga ningún elemento nocivo. O sea, estamos pensando que las regulaciones sanitarias de la Secretaría de Salud están obligando pues a los lecheros, a los productores de leche a darnos leche de muy buena calidad, ¿no? Perfecto, porque además, como usted lo menciona, es un alimento completo que tiene proteínas completas de alto valor biológico. Simplemente tenemos que buscar que sean bajas o que tengan una reducción del contenido de grasa en la fórmula, ¿no? Es decir, una leche descremada o una leche light sería una buena idea, sobre todo para todos aquellos que tenemos más de 2 años, ¿no? Y aquí otro punto importante, Luisa, con relación a la leche. Hay personas que dicen, no, es que a mí la leche me da diarrea. Y puede ser que tengan razón los mexicanos por esta pobre costumbre, por este pobre hábito en el consumo de la leche. Creamos ya casi genéticamente o epigenéticamente, dicho mejor, una intolerancia a la lactosa. Entonces, hay mucha gente que puede tener cierta intolerancia a la lactosa y entonces en esas personas, bueno, la recomendación es que tomen leche deslactosada si piensan que la leche entera o la leche descremada, pero con lactosa, les puede producir algún malestar estomacal. Perfecto. Entonces, la tecnología actual permite que una persona consuma leche, ya sea descremada o bien deslactosada también cuando cree que tiene un problema con la lactosa, ¿no? Bien. Doctor, le voy a pedir que se quede con nosotros para que regresando del corte nos siga platicando de estos hábitos que son tan importantes y que tenemos que recalcarlos para que la población pueda tener una mejor calidad de vida. Quédate con nosotros, estás escuchándonos a través del 1040 de AM en Radio Mujer y Austin nos escuchas a través del 95.1 de FM. Regresamos. 7:34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, el día de hoy hablando de estos hábitos que nos pueden ayudar a ser más saludables. Antes de irnos al corte estábamos haciendo un recuento. El número 1 con el consumo habitual de carbohidratos complejos, es decir, a través del maíz, del trigo, de la quinoa, por ejemplo, del amaranto, todos estos cereales que nos van a ayudar a que tengamos un buen aporte de vitaminas, de fibra, de energía de largo plazo. El número 2, en el cómo evitar evitar las harinas refinadas, que es importante que entendamos que eso sí no puede formar parte de nuestra dieta habitual. Y sí, estoy hablando de todo lo que venden esas cajitas en los pasillos de todas las oficinas, que les insisto, les agradezco la burla, porque sé que en algunas oficinas a esas cajas de alimento rápido le dicen la nutrióloga. Y honestamente no tiene nada bueno ahí adentro. Todo lo que venden esas cajas y la mayoría de las cosas que venden en las tiendas de conveniencias y de la tiendita de la esquina son harinas refinadas y hay que alejarnos de su consumo habitual. El número 3, en el consumo normal de frutas y verduras, que hay que incentivarlo como adultos porque me va a hacer bien, pero también porque voy a ayudarle a mi pequeño a que tenga un buen ejemplo. En el número 4 que nos quedamos, que es un tema muy interesante, que yo creo que nos da inclusive para hablar de esto un programa completito acerca de la leche. En el consumo de la leche, que ya decíamos que tiene que ser descremada, y nos quedamos con el digamos que tema de acerca de la lactosa en la leche. Doctor Edgar Vázquez nos decía, ¿qué nos mencionaba acerca de la lactosa en el consumo de algunos pacientes? Bueno, lo que mencionaba Luisa es de que los mexicanos, por ejemplo, como los hispanoamericanos, alrededor de la mitad de la población tenemos lo que se llama intolerancia a la lactosa de inicio tardío. Eso se debe a que genéticamente no estuvimos acostumbrados hace ya muchos siglos al consumo de leche. Entonces, no producimos una enzima que se llama la lactasa, que es la que se encarga de hidrolizar la lactosa. Por eso que mucha gente siente molestias con el consumo de la lactosa o incluso le da diarrea. Hay gente que dice, tomo leche y me produce malestar en el estómago, ruidos, etcétera.
Entonces, en esas personas efectivamente no pueden tomar leche completa y la sugerencia es que consuman leche deslactosada, que con eso tendrían pues la solución para no omitir ese alimento tan importante que es la leche, como decíamos, por la cantidad y la calidad de proteínas de alta calidad biológica y por la presencia de otros minerales como el calcio que son tan importantes en la dieta, ¿no? Que aquí cabría mencionar, doctor, que ya hay varios estudios que mencionan que el consumo regular o el aporte de calcio en la dieta puede ayudarnos en realidad a reducir nuestra cintura, porque digamos que hay una serie de evidencia científica en estudios que han sido dobles ciegos, aleatorizados, digamos que serios, que dan diferencias significativas entre la circunferencia de cintura de mujeres y se hizo el comparativo, ¿no?, entre las mujeres que tenían un buen aporte de calcio y las que no, y se sabe que las mujeres que tienen un buen aporte de calcio en la dieta pueden tener circunferencias de cintura menores, ¿no? Y ahora, doctor, también quizás valdría la pena mencionar que en realidad las leches que se venden como deslactosadas, en realidad no es que les quiten el azúcar, no es que no tengan lactosa, es que son lactasadas, ¿no? Sí, bueno, sí, realmente el término es un término comercial. Nosotros en la jerga médica le llamamos fórmulas sin lactosa o libres de lactosa, ¿verdad? Que sobre todo en niños, yo soy pediatra, en niños que son intolerantes a la lactosa, les llamamos así, simplemente fórmulas libres de lactosa o sin lactosa, y con eso nos estamos refiriendo a que no tienen ese azúcar o disacárido que eventualmente puede ser dañino en cierta manera o peligroso para los bebés, ¿no? Que puede causar un poquito de malestar. Bien, doctor, ¿cuál sería un siguiente hábito a incluir en nuestro día a día para tener una buena calidad de vida? Bueno, un siguiente hábito que también es muy sujeto a controversia, pero lo debo comentar, es el consumo de carne sobre todo con bajo contenido de grasa, de huevo cuando menos 3 veces por semana. ¿Por qué es importante este hábito? Porque la carne, pues también es un alimento que es rico, es de los alimentos ricos en proteínas de alta calidad biológica, pero además, tanto la carne como el huevo tienen un nutrimento que es fundamental, que es el hierro. El hierro es un nutrimento que es indispensable para la función del sistema nervioso central, pero también forma parte de la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno a través del organismo. Entonces, el consumo de carne que no tenga mucha grasa, subrayaría, y del huevo, que es una proteína excelente, debiera ser un consumo habitual. Yo sé que en muchas familias puede no ser tan sencillo por el costo, pero debemos considerar pues que desmitificar la carne, ¿no? La carne es un alimento excelente, igual que el huevo. Entonces, consumidos en forma racional, en forma adecuada, son un excelente alimento que debiera formar parte de la dieta y del hábito de alimentación de todos nosotros los mexicanos, ¿no? Bien, me parece muy bien para de verdad cumplir con este aporte de proteínas diario, que doctor, quizás valdría la pena mencionar aquí, ¿por qué es importante tener proteínas en la dieta? ¿Qué hacen las proteínas en nuestro cuerpo? Eso es importante la pregunta, Luisa, pues las proteínas es la estructura, son los ladrillos del organismo, ¿no? Por ejemplo, si recibimos muchos hidratos de carbono o incluso grasa, que son las fuentes de energía, pues no tendrían en dónde trabajar si no hubiera ladrillos, ¿no? Digamos que los hidratos de carbono es como si fuera la mezcla y las proteínas son los ladrillos, son los que construyen el organismo, son los que construyen la masa muscular, son los que construyen los órganos. Además, las proteínas construyen las globulinas, las proteínas del suero, la hemoglobina, las enzimas, las hormonas. Entonces, las proteínas están prácticamente en todas las funciones orgánicas del ser humano, ¿no? Que esta sería, pues, una de las razones por las cuales algunos pacientes que deciden de la noche a la mañana dejar de comer proteínas completas, es decir, dejo la carne, dejo todo lo que venga de animales y entonces al rato los vemos con anemia, ¿no? Por ejemplo. Exacto. O sea, la persona que decide ser, digamos, vegetariana pura, pues si no logra una combinación de proteínas vegetales, digámoslo así, de buena calidad, están en riesgo de presentar primero una baja importante en el consumo de proteínas
Y desde luego, si no consumen hierro en cantidades adecuadas, tendrían también un problema de anemia por ausencia de hierro, porque el hierro, que es altamente biodisponible en el organismo, es el hierro que viene de las proteínas de la carne, ¿no? Perfecto, me parece muy importante este punto en el que de verdad, como usted menciona, hay que desmitificar esa idea de que la carne es mala, ¿no? Ya no consumo carne, nos sentimos hasta nos lo dicen con cara de orgullo, ya no como carne. No quiere decir que la tengamos que dejar, sino reducir su consumo pudiera ser una buena idea, pero mantener el consumo también es otra buena idea, ¿no? Y aquí en este punto, Luisa, hay que enfatizar también que cuando nos referimos a carne, cuando hablamos de carne nos referimos a carne de cerdo, a carne de res, a carne de pollo, a carne de pescado, a toda la carne, tanto de fuentes marítimas, digámoslo así, como del suelo de la tierra, del ganado, vacuno, de las aves, a todo eso nos referimos como carne, ¿no? Yo les digo a los radioescuchas que piensen en los alimentos de origen animal como todos aquellos que vengan de una fuente que tenga ojos, ¿no? Pues sí, es una buena forma de decirlo, claro. Entonces hay que mantener el consumo, pero sí mantenernos con un consumo de esta fuente baja en grasa. Doctor, ¿cuál sería un siguiente consejo que podría darnos? Otro siguiente consejo sobre hábitos que considero muy importante es asegurar de los 3 principales tiempos de comida, o sea, nos referimos al desayuno, la comida y la cena, y 2 colaciones intermedias. Mucha gente tiene también la idea errónea que si come 4 o 5 veces al día va a engordar más, y es exactamente al revés. La gente que come varias veces al día consume menos en los diferentes tiempos de comida y tiende a reducir de peso. Entonces, aquí el consejo es evitar periodos largos sin alimento, ¿verdad? Esa es la razón de sugerir como hábito 3 alimentos principales, desayuno, comida y cena, y 2 colaciones intermedias que pueden ser de alimentos en menor cantidad, con escasa cantidad de energía, pero que nos evitan esos tiempos prolongados entre un alimento y otro. Bien, ese sería nuestro 6º consejo en el 3 tiempos de comida principal. Es muy importante el desayuno y las 2 colaciones que sí, efectivamente, pues nos van a ayudar a hacer como una especie de puentecito para no llegar con tanta hambre al siguiente tiempo de comida. Doctor, el 7º consejo le voy a pedir que nos lo dé regresando del corte. Nos faltaría el consejo número 7, 8, 9 y 10. Regresando del corte, quédate con nosotros porque vamos a seguir hablando de cómo tener 10 hábitos en nuestra vida saludable. Regresamos. De que no suceda, aunque yo sé que hay personas que tienen que ir a trabajar muy temprano, pues algo que desayunen, cuando menos, no sé, un licuado porque tenga diferentes alimentos al mismo tiempo, de preferencia varios, pero irse a la escuela o a trabajar sin desayunar es muy mal hábito, vamos a decirlo así. Sí, que de hecho acabo de ver en que publicó la Federación Mexicana de Diabetes un hashtag, ¿no? Que decía yo sí desayuno, y entonces en el yo sí desayuno muchas personas están publicando cómo pudieron resolver esta situación de bueno, es que trabajo muy temprano, ¿no? O yo no tengo hambre, o incluso me amanezco con un poco de sensación de no quiero comer, ¿no? ¿Cómo lo resolvieron? Y entonces a la hora de resolverlo, a la hora de empezar con el consumo normal del desayuno, cómo empezaron a mejorar sus situaciones de vida en el día a día, ¿no? Un mejor estado de ánimo, más energía, menos hambre, menor consumo de cochinadas a media mañana, ¿no? Exactamente, yo creo que el desayuno cubre varios objetivos al mismo tiempo. Evitar esos tiempos tan prolongados sin alimentación, mejorar el rendimiento escolar y el rendimiento intelectual de las personas, y luego evitar el consumo de esos alimentos ricos en energía como una compensación de ese tiempo tan prolongado, que lo único que hacen es aumentar de peso a la persona. Entonces, por eso es que yo diría que es de los hábitos centrales que debemos recalcar, evitar la omisión del desayuno. Perfecto, incluirlo todos los días. Doctor, ¿cuál sería nuestro 8º hábito a incluir? Un 8º hábito que también me parece muy importante, sé que no siempre es fácil, pero
fomentar el consumo de alimentos preparados en el hogar y las comidas en familia. Esto se está perdiendo mucho, pero es fundamental, ¿no? No sé cómo debemos hacerlo, sobre todo en las grandes ciudades, pero la preparación de alimentos en el hogar y sobre todo el consumo de alimentos, de comidas principales en familia, serían hábitos extraordinarios de alimentación que vendrían a modificar en una forma muy significativa lo que está sucediendo en el país. Entonces, creo que todos y todas tenemos que hacer el esfuerzo para la preparación de alimentos en el hogar y sobre todo para el consumo de alimentos en familia. Bien, me parece un consejo, doctor, de verdad que tenemos que tomar muy en cuenta, porque es una cuestión de educación, es una cuestión de mantenernos unidos, es una situación de ahorrar dinero, ¿no? Si nosotros logramos estar teniendo estos consumos, nos ahorramos dinero, nos mantenemos unidos y inclusive pues podemos mantener a nuestra siguiente generación un poquito más controlada, ¿no? Exacto. Muchos de los problemas de disfunción de dinámica familiar y de obesidad están por ahí asociados o generados por el hecho de que no se consumen alimentos preparados en el hogar y porque no se fortalece la alimentación, las comidas entre familia, que es donde de parte uno platica uno con la familia, con los hijos, con los padres. Entonces, no sé cómo debemos de hacerlo, pero todos debemos hacer todo lo posible para que esto cada vez otra vez se recupere, ¿no? Se rescate. Perfecto, me parece muy buen consejo. El número 9, doctor, ¿cuál sería? El número 9, Luisa, tiene que ver con evitar, evitar el exceso, sobre todo en el consumo de grasas adicionales, como mantequillas, margarinas, aceite, el exceso de sal, de azúcares, sobre todo azúcar simple, mermeladas, mieles, cajetas, o bien los alimentos procesados de alta calidad, de alta densidad calórica, ¿no? Los famosos productos procesados o llamados, equívocamente yo diría productos chatarra, pero bueno, así lo conoce la gente. Todo este consumo de exceso, está muy probado que el consumo en exceso de grasas y estos alimentos altamente densos en energía son los que han propiciado buena parte del problema de obesidad en el país. Entonces, pues sí, hay que trabajar mucho para evitar este consumo de estas grasas y de estos alimentos procesados que son ricos en energía. Y que son añadidos, ¿no? Que no hay ningún tipo de guía que diga que hay un consejo, una cantidad apropiada para su consumo, ¿no? El número 10, doctor, ¿cuál sería nuestro último consejo? El último consejo, que también es muy importante y que va ligado al 9, es eliminar el consumo de refrescos embotellados y de otras bebidas azucaradas, como jugos industrializados, todas las bebidas endulzadas, bebidas deportivas, aguas frescas, y junto con esto, fomentar al máximo el consumo de agua natural para satisfacer las necesidades diarias de líquidos. Yo creo que esta también es un hábito también extraordinariamente importante, ¿no? No, y que además está súper arraigado en la población. Las agüitas de frutas con un montón de azúcar encima, pues son bien sanas, porque pues me las dan en mi casa, ¿no? Exactamente. También está muy probado el efecto nocivo que tiene el consumo excesivo de refrescos y de aguas endulzadas. Esto también es parte de lo que forma la epidemiología o las razones de la obesidad en nuestro país. Y la falta de fomento de agua natural. Aquí sí tenemos que presionar un poco a nuestras autoridades, tanto nacionales como estatales y municipales, de que los niños tengan fuentes de agua limpia en todas las escuelas para que no haya el pretexto de que el niño no pueda consumir agua natural que sea limpia para que la puedan consumir en lugar de cualquiera de estas bebidas que comentamos, ¿no? Perfecto, entonces no consumo de las golosinas líquidas, o sea, refrescos y aguas de frutas y demás, ¿no? Y jugos. Doctor, le agradezco muchísimo que se haya podido compartir con todos los radioescuchas con esta información tan importante y vamos a decirlo así, tan desmitificante, ¿no? Que nos está ayudando a poner en perspectiva todas estas ideas que de repente pensamos que tenemos tan claras o que son tan sanas, ¿no?
Pues igualmente yo estoy muy agradecido, Luisa, por la oportunidad de hablar con su audiencia y estoy para servirles en el Instituto de Nutrición Humana de la Universidad de Guadalajara. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Hasta Bien. luego, Luisa. Hasta luego, doctor. Pues ahí lo tienen los consejos que nos gusta dar aquí, ¿no? Entonces, nos vamos a ir con la última sección del programa. Espero que les haya servido la información que el doctor nos pudo dar el día de hoy, porque realmente vale la pena tomar en cuenta todos los puntos que mencionó. Y el día de hoy, recuerden que es importante que estemos pensando en cuidarnos del frío, porque les insisto, está como que los cambios de clima como muy severos, ¿no? Bien, nos vamos a ir con la última sección. Ay, la verdad no entiendo. ¿Cómo que por qué estoy gorda? Bien, pues una de las razones tiene que ver con el consumo de calorías extras. Les voy a platicar. Fíjense bien, lo que leí por aquí. En cuanto a calorías, el tarro de cerveza, fíjense bien, 147 calorías. ¿Qué hubo? Y un vasito de clamato con un chorrito de vodka, 95 calorías nada más. O sea, tiene realmente casi la mitad. Entonces, ¿por qué estamos gordos? No nos damos cuenta del consumo calórico. Quédense en Radio Mujer, los dejo en un programa más del doctor Gilberto Fierro.